¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy iniciamos el programa comentándoles que en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, que es presidida por el congresista Juan Carlos Seguren, se encuentra un proyecto de ley que busca o que propone reformar 80 artículos del Código Civil. Con esta modificación se busca reconocer los derechos de muchas personas con discapacidad que existen en nuestro país. Pero sobre ese tema vamos a conversar con Alberto Vázquez, presidente de Sociedad y Discapacidad SODIS. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación. Bien, comentemos un poco sobre este tema. Es un proyecto de ley, bien ya lo he dicho, que está ahorita en el Congreso, en la comisión. Vamos a hablar un poco sobre este tema, en qué consiste este proyecto y quiénes están promoviéndolo y a quiénes comprende incluso a estas personas que deberían beneficiarse con esta corrección de los 80 artículos. Sí, efectivamente, actualmente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se encuentra la propuesta de una comisión especial que se creó para reformar el Código Civil y reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿De qué trata este proyecto? Este proyecto lo que busca es reformar todo el sistema de capacidad y curatela que existe en el Código Civil. Actualmente, si bien todos somos titulares de derechos, todas las personas, hay un grupo de personas, en particular personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad mental, pero en realidad también se abarca a otros colectivos que el Código Civil dice son incapaces, ya sea relativamente o absolutamente. ¿Qué significa ser incapaz? Que pueden ser titulares de derechos, pero que ellos no pueden ejercer los derechos por sí mismos. Y para ejercer sus derechos y obligaciones requieren de una tercera persona, que el Código Civil llama curador, que ejerza sus derechos por él. Por ejemplo, si una persona con discapacidad intelectual quiere hacer un trámite notarial, el Código Civil lo que dice, bueno, ella es incapaz para realizar ese tipo de actos jurídicos y por tanto lo primero que tiene que hacer es designar un curador para tal hecho. Un tutor. Un curador funciona similar a un tutor. Un tutor es la persona que protege al menor de edad. El curador es aquel justamente que asume la protección y representación del mayor de edad que es considerado incapaz por el Código Civil. Para declararte incapaz hay un procedimiento judicial, que es un proceso judicial que puede tomar, en el mejor de los casos, 8 meses, en el peor de los casos, hasta 2 años, porque eso va a segunda instancia en revisión. ¿Por qué tanto tiempo toma? Porque la carga judicial en general es lo que demora los procesos, porque en realidad es un proceso que debería ser sumarísimo, con una sola audiencia, y en este proceso la familia demanda a la persona, es decir, el padre demanda a su hijo para que se le declare incapaz. ¿Cuál es la consecuencia de la declaración de incapacidad? La limitación absoluta de sus derechos. Si bien el juez tiene algún margen de maniobra, en la práctica judicial, toda persona declarada incapaz pierde completamente el ejercicio de sus derechos. Todos sus derechos pierde. ¿Cuáles son los derechos en los que en mayor magnitud se ve afectada la persona que es declarada? En realidad, una serie de derechos, desde decidir la libertad contractual, es decir, firmar un contrato de trabajo, firmar un contrato patrimonial, abrir una cuenta bancaria, votar, casarse, decidir sobre tu cuerpo, la posibilidad de incluso decidir si quieres o no ingresar a un albergue. El curador puede tomar ese tipo de decisiones. Entonces, este es un sistema que en teoría es proteccionista, que lo que busca es, bueno, una parte del prejuicio. La persona con discapacidad intelectual o mental o que tenga múltiples discapacidades, ¿cómo va a tomar la decisión? Mejor se la damos a un tercero, que puede ser normalmente su familiar, que la tome por él. Y sin embargo, este sistema, en la práctica, no protege. Ahora, precisamente allí, me dices tú que es proteccionista, pero al mismo tiempo siento que no es tanto proteccionista porque le estás prohibiendo a esta persona que bien podría ejercer ciertos derechos, quizás con algunas dificultades, pero lo puede hacer... pero al extremo de negárselos e inhabilitarlo. Efectivamente, es un sistema desproporcionado, porque en la idea de tratar de lograr que la persona realice determinados actos a través de un tercero, niega completamente la personalidad y niega completamente la palabra de la persona. Lo anula completamente y entonces tenemos un esquema, por un lado, una ley general de la persona con discapacidad
y políticas públicas que promueven inclusión, que se incluyan en el empleo, que se incluyan en la educación, y entonces, pero a la vez tenemos un código civil ya desfasado en este sentido, que dice, no, él es incapaz. Entonces, por un lado, hablamos de capacidades y por el otro lado, de incapacidades. Y justamente nos lleva esta idea que hace tiempo ya está dando vueltas, que la discapacidad no es incapacidad. Y entonces lo que buscamos ahora con esta propuesta es cambiar completamente el sistema. Algo de lo que tú has dicho es muy importante. Todas las personas tienen sus capacidades para tomar decisiones. Lo que necesitan es no que se las anulen, sino que apoyemos a la persona a tomar decisiones. Claro, o saber identificar cuáles pueden fortalecerse, ¿no? Efectivamente. Entonces, el sistema que se está proponiendo, que ha sido debatido en el marco de una comisión del Congreso, con 2 congresistas, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la RENIEC, representantes de universidades, de facultades de Derecho, sociedad civil, lo que se ha logrado como consenso es, vamos a un sistema completamente distinto. En vez de declarar la incapacidad de alguien, lo que vamos a establecer es un sistema por el cual se te asignan o se te designan los apoyos que tú requieres para los actos que tú requieras. Si tú quieres contratar o, por ejemplo, tramitar tu pensión, se te nombrará un apoyo para tramitar la pensión. Un apoyo, más no una persona que decida por Efectivamente. Esos serían los cambios. Ese sería el gran cambio. Del curador pasaría al apoyo, ¿cierto? Efectivamente. Ahora, este proyecto de ley que está, bien lo hemos dicho, en espera en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ¿cuándo debería ser debatido? ¿Se está hablando de plazos? ¿Se está mostrando algún interés para que esto continúe? Justamente estamos tratando de llamar la atención de la Comisión de Justicia, que ha estado en estos meses debatiendo distintos temas que también han sido cruciales para la Comisión, que ponga el tema en agenda, ¿no? Es decir, creemos que este es un tema prioritario para la población con discapacidad, por 2 razones. Actualmente ya hay personas interdictadas, no son muchas en nuestro país, hablamos solamente de unas 8.000 personas que, como les digo, están en una situación de completa restricción de derechos, pero a la vez hay muchos cientos de miles más que actualmente no pueden ir a un notario, que actualmente no pueden ir a un banco, que actualmente no pueden hacer cosas tan sencillas. Sus derechos libremente. ¿Por qué? Porque la familia y ellos mismos han decidido, yo no quiero ser declarado incapaz, no quiero ser declarado interdicto judicialmente, y por no hacerlo, actualmente están privados de la capacidad de ejercer sus derechos. Ahora, hay algo que también debemos aclarar. En algunos casos, quizás no en todos, las madres o padres o algún familiar declara a estas personas como interdictas, ¿es el término correcto? Sí. Interdictas por ciertas necesidades, ¿no? Por necesidades económicas en muchos casos, porque esta persona tiene que continuar recibiendo una pensión que le dejaría el papá o la mamá cuando fallezca. Entonces, este es un tema también de necesidad, ¿no? Efectivamente. La Sociedad Peruana de Síndrome de Down hace 2 años hizo un estudio interesante con encuestas a jueces y a familias para tratar de entender por qué se declara la interdicción de las personas. Y la principal causa, y eso lo ha reafirmado luego algunos jueces en algunos artículos que han escrito, la principal causa para interdictar a alguien en este país, de esas 8.000 personas, es cobrar una pensión de orfandad. Es decir, por 200 soles, que normalmente se te paga por una pensión de orfandad, porque tu padre falleció y tú eres mayor de edad, la ONP, en su lectura del Código Civil, solicita la interdicción y, claro, las personas tienen que decidir entre cobrar la pensión o perder todos sus derechos. Entonces, esa es la realidad. Es decir, al final la interdicción en el Perú, por lo menos, funciona como una barrera burocrática para acceder a un derecho que es a la seguridad social. Y funciona de manera opresora, ¿no? O lo haces o lo haces. Entonces, ¿de una otra forma? Hay muchos casos de personas que han tenido que recurrir a la interdicción sin conocer mucho de ella, porque se te dice, bueno, haga el trámite de una vez, declara interdicto a su hijo, y luego se dan cuenta, y los jóvenes que cada vez más están siendo más empoderados, que ahora ya van a la escuela inclusiva, se dan cuenta de que de pronto tenemos un sistema que les dice, inclúyete laboralmente, pero a la vez eres incapaz. Así es. Y entonces, actualmente hay muchas personas tratando de echarse para atrás en los procesos de interdicción o tratando de levantar interdicciones que se les plantearon. Bueno, contradicción, restrictivo y al mismo tiempo inclusivo. Bien, Alberto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Enlace Nacional. En verdad este tema está muy, muy importante y esperamos que la comisión tenga en cuenta
los procesos que hay que seguir para poder realizar los cambios que seguramente van a ser beneficiosos para todas las personas con discapacidad en nuestro país. No, muchas gracias a ti y reitero la invocación a la Comisión de Justicia, a los congresistas que la componen y sobre todo al presidente Juan Carlos Seguren de poder priorizar este tema antes del fin de la siguiente legislatura, ¿no? Porque nos parece que es un tema que la Comisión de Justicia bien puede liderar porque hay un consenso ya entre no solamente el mundo académico, la sociedad civil, sino también distintas bancadas. Así es. Bien, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Enlace Nacional. Nosotros nos vamos a la pausa y volveremos con más.